Hola, bienvenido a tu casa, la iglesia pionera. Somos una iglesia que se atreve a emprender nuevos caminos de la mano del Señor. Les bendigo en esta noche. Le damos gracias al Señor por permitirnos transmitir a todos ustedes la palabra de Dios. Amén. Es un privilegio para nosotros hablar la palabra de Dios. Y estamos gozosos de poder compartir todas las noches, los miércoles a las 8:30, estas enseñanzas que el Señor pone en nuestro corazón. Vamos a orar, amén, y vamos a tomar esta palabra con alegría en nuestro corazón. Padre, te agradecemos, Señor oh Dios, una vez más, que tu palabra corra, que tu palabra, Señor, sea extendida, que tu palabra sea hablada y declarada conforme a tu voluntad. Yo te pido que sigas haciendo tu obra a través de ella, porque tu palabra ha sido hecha, Señor oh Dios, para transformar el alma, el corazón de nosotros como seres humanos. Señor, tú nos cambias cada vez más con tu palabra, con tu amor. Te pido, Señor, que esta noche no sea diferente, sino una vez más tu palabra vuelva a cumplir el propósito con el cual es enviada. Transformar, Señor, cambiar nuestras vidas con tu poder. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, quisiera seguir allí compartiendo lo que tiene que ver con las 7 iglesias del Asia Menor, amén, que habla el libro del Apocalipsis. Entonces, recordemos que el mensaje a las 7 iglesias quiere decir el mensaje a la totalidad de la iglesia. Y estamos viendo en cada una de estas iglesias características de cosas que la iglesia debe seguir practicando y cosas que la iglesia debe dejar de lado. Amén. Cosas que no debe seguir, ejemplos malos, ejemplos equivocados de formas de proceder. Amén. Mientras que hay otras que debe mantener. Y una de las iglesias más ejemplares que coloca el Señor aquí en el libro del Apocalipsis es la iglesia de Esmirna. Hoy nos corresponde hablar de la iglesia de Esmirna. Y Esmirna, recordemos, es una de las ciudades más hermosas que se construyeron allí en el Asia Menor. Y para dar una idea pues de lo importante que era esta ciudad allí en este sector de la tierra, era una ciudad que había sido un puerto muy importante y creo que aún lo es allí en lo que es hoy en día Turquía, y es un puerto que quedaba adentro de la ciudad. Entonces era un puerto, uno de los puertos más seguros del mundo. Le llamaban el adorno de Asia o la corona de Asia, así llamaban la ciudad de Esmirna, de lo hermosa que era. Tenía ese río que pasaba por toda la mitad de la ciudad, y estaba la ciudad construida como en las faldas de unas montañas, y al final de esas montañas había un monte muy hermoso, y detrás de ese monte allí había una carretera que era que formaba como una especie de collar alrededor de ella. Mejor dicho, era muy bien construida, tanto que decían que los edificios allí al fondo eran como una corona que había sobre esta ciudad. Le llamaban por eso también la corona de Asia, ¿sí? Por esa forma en que había sido construida. E inicialmente fue construida muy hermosa, pero fue destruida después, y vino un hombre llamado Lisímaco, un romano, que la reconstruyó y la hizo nuevamente así de hermosa. Y por eso es muy significativo lo que dice la carta a la iglesia que está en Esmirna, un poquito trayendo a la memoria de aquellos cristianos que residían en esa ciudad lo que había pasado con ella, que había sido construida de las cenizas prácticamente, había sido vuelta a levantar. Y dice aquí la palabra: y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero. Y mira cómo dice esta frase: el que estuvo muerto y vivió, dice esto.
Entonces tiene mucha relación con esa situación que vivió la ciudad misma, de haber sido destruida y nuevamente reconstruida, ¿cierto? Y del mismo modo Jesucristo estuvo muerto, pero también vivió, resucitó de entre los muertos y vive, gloria a Dios, en los cielos. Entonces dice así el Señor a la iglesia de Esmirna, dice la palabra el primero y el postrero. Dice estas palabras: yo conozco tus obras. Y nuevamente recordemos que el Señor comienza resaltando lo bueno, ¿no? Resaltando las cosas positivas que ha hecho cada una de las iglesias. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y dice entre paréntesis, pero tú eres rico. Amén. Pero tú eres rico. Es decir, aunque has sufrido escasez, aunque has sufrido la privación de los bienes materiales, realmente tienes la riqueza más grande que cualquiera puede tener. Y es mi presencia. Y es esa devoción. Y es esa consagración a Dios. Amén. Esa era la riqueza de la iglesia de Esmirna. Dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Amén. Y esto es muy importante esta última frase, ¿no? Entonces dice el Señor, yo conozco tus obras, conozco la tribulación que has pasado, los tiempos difíciles, conozco tu pobreza, pero conozco también la blasfemia de los que se dicen ser judíos. ¿Por qué? Porque allí en la ciudad de Esmirna los judíos habían alcanzado una influencia muy grande en la ciudad. Entonces eran muy respetados, lo que ellos opinaban, lo que ellos decían era muy respetado. Pero llegó un momento en que cuando empezó la iglesia cristiana a extenderse, cuando empezaron muchos de los judíos a entregarse a Cristo, ¿no? Y de los romanos también, allí en la ciudad, muchos de ellos empezaron a entregar a Cristo. Entonces, lógicamente, fueron quitando de las personas del judaísmo y fueron siendo pasadas al cristianismo, ¿no? Entonces, empezó por eso poco a poco los judíos empezaron a ponerse en contra, ¿no? Ellos se pusieron en contra de todo lo que era la iglesia, de todo lo que eran los cristianos y empezaron a perseguir fuertemente a los cristianos. Y por eso es que habla aquí de que el Señor conoce la tribulación de la iglesia, conoce la dificultad que estos judíos le habían hecho pasar. Recordemos allí en el libro de los Hechos cómo los mismos judíos fueron los que propiciaron la persecución de los romanos contra los cristianos. Amén. Fueron ellos, ¿no? Entonces, por eso es que dice aquí, yo conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos, o sea, de los que dicen ser del pueblo de Dios y no lo son, sino se han convertido en sinagoga de Satanás. Entonces, no es que aquí Juan o el Señor Jesucristo a través de Juan esté hablando en contra del pueblo judío y como estigmatizando al pueblo judío. No, sino sencillamente está diciendo ellos por ese odio, por esa amargura en contra de los hijos de Dios, se han convertido no en una sinagoga de Dios, no en un templo para el Señor, sino en un templo para el diablo, porque se han vuelto en acusadores, se han vuelto en perseguidores, en adversarios del pueblo de Dios, del pueblo cristiano. Amén. Y dice el Señor una palabra de esperanza para Esmirna. Vemos que es un mensaje muy corto. ¿Por qué? Porque Dios no tiene aquí nada que reprocharles a ellos, sino sencillamente les dicen, no temas. No temas en nada lo que vas a padecer, le dice el Señor a la iglesia. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Tremendo, ¿no? Y tendréis tribulación por 10 días. Y recordemos que ese número 10, hemos dicho y reiterado una y otra vez, significa prueba, significa aflicción, significa ser pasados por tribulación. Y se van a tener tribulación por 10 días, ¿sí? No teman ser echados en la cárcel. Y efectivamente eso pasó, ¿no? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Y mira cómo esa
esa alegoría que hace aquí Juan y hace el Señor, comparando a Esmirna como la corona de Asia, pero dice, no vas a tener una corona de este mundo, vas a tener la corona de la vida. Amén, la corona de la vida. Por eso dice, sé fiel hasta la muerte. Y recordemos que dentro de los padres de la iglesia, un hombre que fue sacrificado allí en Esmirna fue Policarpo. Policarpo fue uno de los padres de la iglesia, un discípulo de Juan, y él fue sacrificado, fue quemado vivo allí en Esmirna, ¿no? La palabra Esmirna viene de esa misma raíz de donde viene la palabra mirra, ¿no? Que fue lo que le dieron a beber a Jesús allí en la cruz, en medio de su sufrimiento. Luego tiene que ver con el sufrimiento. Esmirna tiene que ver con el sufrimiento, con padecer por causa del Señor. Dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y estas fueron las palabras de Policarpo al estar allí siendo quemado. Y hay hasta como una leyenda alrededor del haber sido quemado, de ese momento en que fue quemado Policarpo, ¿no? Donde él decía, le decían continuamente, niega al Señor. Ahí ya estando a punto de ser calcinado, le decían, niega al Señor y simplemente di que el Señor es el César y te vamos a librar de esta aflicción. Y él decía, tantos bienes que me ha hecho el Señor durante toda la vida que lo he conocido, nunca me ha hecho ningún mal y ahora lo voy a traicionar. O sea, era como esa convicción tan impresionante que tenían estos hombres de Dios para entregar sus vidas por causa del Señor, ¿no? Entonces queda como ese testimonio allí en esa ciudad de Esmirna de la fidelidad, ¿no? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No vas a sufrir el daño de la segunda muerte, porque esa es la peor muerte que el ser humano puede vivir. No la primera, no cuando se muere el cuerpo físico, sino cuando es enviado el hombre eternamente al infierno, a la segunda muerte. Esa sí es la peor de las muertes y es por la que oramos por cada persona, de que no tengan que ir a la segunda muerte, sino que conozcan al Señor, rindan sus vidas a Él y se libren de esa segunda muerte, porque esa sí es eterna y es para siempre y no hay quien libre de esa segunda muerte. La única forma de nosotros liberarnos de la segunda muerte es mientras estamos en vida aquí sobre la tierra y aceptemos a Jesús como nuestro Señor en nuestro corazón. Amén. Es la única manera de librarnos de esa segunda muerte, de librarnos del infierno. De lo contrario, ese será el destino. Amén. Si nosotros no recibimos a Cristo, no nos sometemos al Señor y no lo reconocemos como Señor de nuestras vidas. Amén. Entonces, bien importante lo que está resaltando el Señor en este segundo mensaje, en esta segunda carta a la iglesia de Esmirna. Lo que más resalta aquí es que necesariamente la iglesia tiene que pasar por tiempos de aflicción, tiempos de tribulación, tiempos de persecución. Y muchas veces nosotros vemos esos tiempos como algo que no es de Dios, ¿no? No, porque el hombre de Dios tiene que estar siempre bien, tener siempre dinero, tener siempre comodidades, tener siempre, porque tiene que vivir como un hijo del rey. Pero mira, es una forma muy mal entendida de entender lo que es un hijo del rey, porque dice el Señor, si quieres tú participar de mi gloria, también tendrás que participar de mis padecimientos, dice Romanos capítulo 8. Entonces, los padecimientos a veces esa es la parte que no nos gusta del cristianismo. Nos gustaría que todo fuera color de rosa y como que no hubiera ninguna de estas clases de aflicciones, pero tenemos que vivirlas por ser parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor, de la familia de Dios. Amén. Entonces, esta es una característica más que sumamos a la iglesia de los últimos tiempos. Una iglesia que es fiel en medio de la persecución. Una iglesia que tiene la gracia y la unción para poder entregar su vida hasta la muerte por causa de Jesucristo el Señor. Y yo te animo a ser parte de esa iglesia. Amén. Pídele al Señor valor, pídele al Señor gracia de que Él te dé la fortaleza de poder ser un hombre que entregue su vida por causa del Señor. Amén.
Bueno, Padre, te bendecimos en esta noche y te agradecemos por esta palabra y te damos gracias por lo que tú nos muestras a través de este ejemplo tan maravilloso de la iglesia de Esmirna, Señor. Aún, Señor, los judíos, aún, Señor, los que se creían que iban a apoyar más el extendimiento del reino de los cielos aquí en la tierra, se levantaron contra la iglesia, se levantaron contra los hijos de Dios y los persiguieron y les hicieron tanto daño, Señor oh Dios. Pero aún a pesar de eso, a pesar de esa traición, a pesar de esa persecución, ellos se mantuvieron fieles delante de ti, Señor. No blasfemaron contra ti y mucho menos maldijeron a los que les perseguían, sino los bendijeron y dieron esto en ofrenda para ti, Señor. Así queremos nosotros, Señor, mantener un corazón sano, mantener un corazón puro, mantener un corazón fiel para ti, Señor, en medio aún de la presión de las circunstancias, en medio aún de la persecución de las personas por causa de nuestra fe, Señor oh Dios. Yo te pido, Señor, danos entereza, danos firmeza en medio de la aflicción, Señor, para que podamos, en lugar de maldecir, glorificar tu nombre y darte gracias por quien eres, oh Padre. Te bendecimos en esta noche y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, les bendigo en esta noche y les dejo esa palabra allí para que ustedes vuelvan a leerla, la vuelvan a meditar. Es muy especial, una palabra muy linda y espero que esté trayendo mucha bendición a sus vidas y les está abriendo los ojos acerca de lo que el Señor espera que la iglesia sea para estos últimos tiempos. Les invito a seguirse conectando allí los miércoles a las 8:30 de la noche. También tenemos la conexión el sábado a las 5 de la tarde, esta enseñanza un poco más extensa de los principios que estamos viendo. Queremos seguir transmitiendo acerca de la vida de José, que es lo que hemos estado hablando, he empezado a hablar a partir del sábado pasado. Y el domingo nos reunimos por Google Meet en vivo con todas las personas que están allí en Bogotá, aquí en Medellín, y que se logran conectar para estar con nosotros en esa transmisión en la que celebramos mucho la presencia del Señor en medio de nosotros. Amén. Entonces les bendigo, que puedan descansar esta noche y reciban más y más revelación de parte del Señor. Bendiciones.